Hola chicos, hoy vamos a ver la página 164 y 165, el límite de una función cuando x tiende a más infinito. Veremos que existen diferencias cuando calculo el límite de una función cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Empezamos por más infinito. Entonces, cuando le queremos dar a la x valores muy grandes, en lugar de estar poniendo esos valores, decimos que la x tiende a más infinito. Voy a hacer algunos ejemplos para que veáis cómo se va resolviendo y luego vamos a ver ciertos casos más particulares. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de, por ejemplo, 3x. Como ya hemos hecho en otros casos, sustituiríamos la x por el valor al que tiende. En este caso, el más infinito, es decir, haríamos 3 por infinito, recordando siempre que infinito son valores muy grandes de x. Entonces, si yo sustituyo la x por infinito, 3 por infinito, o por números o valores de la x muy grandes, finalmente ese límite tenderá también a más infinito. Y esa sería su solución. Muy fácil de momento. Otro, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de x más 10. Volvemos a hacer lo mismo, donde pone x, sustituyo por el valor al que la x tiende, en este caso infinito. Si a infinito le sumo 10, un número muy grande al que le sume 10, finalmente a lo que va a tender ese límite es otra vez a más infinito. No va a variar el resultado. Otro ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo más x a la quinta. Esto sería infinito al cubo más infinito elevado a 5. Es decir, infinito al cubo sería infinito por infinito por infinito. ¿Qué resultado obtendría de multiplicar 3 veces infinito? Pues infinito igualmente. Y lo mismo con infinito elevado a 5. Infinito más infinito, lo que obtengo es, de nuevo, como resultado, más infinito. Es decir, voy a obtener números muy grandes. Esta función, el límite, cuando x se aproxima a números muy grandes, voy a obtener números también muy grandes de y. Y por último, un último ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de menos 2x. Cuidado, aquí tengo que tener en cuenta el signo que tengo, es decir, menos 2 por infinito, es decir, si yo en lugar de infinito pongo un número muy grande, por ejemplo, 1.000.000, el resultado que yo voy a obtener va a ser menos 2 millones. Por lo tanto, cuando yo multiplico por números cada vez más grandes, el resultado que yo obtengo en este caso no es más infinito, va a ser menos infinito. Este menos me afecta al resultado con el signo del infinito. En este caso obtengo menos infinito como resultado. Voy a hacer un ejemplo más. Había dicho el último, pero uno más. El límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x. Si yo sustituyo, obtengo 1 partido de infinito. Ojo, esto matemáticamente no se puede resolver. Diríamos que no tiene solución. Pero al estar haciendo un límite, acordaos que un límite es una aproximación, una estimación de qué sucede en el eje de las y cuando x tiende a infinito. Si yo tengo algo y lo divido infinitas veces, obtengo cada vez un número más pequeño. Por lo tanto, ¿a qué valor se va a aproximar? Se va a aproximar al 0. Si yo cada vez si yo divido 1 entre 1 millón, 1 entre 5 millones, 1 entre 10.000 millones, ese número, esa división, resulta cada vez un número más próximo a 0. Por lo tanto, el límite
cuando x tiende a infinito de 1 partido de x, en este caso sería 0. Vamos a ver ciertos casos particulares, como es el límite cuando x tiende a más infinito de funciones polinómicas. Entonces, cuando yo tengo una función polinómica, como puede ser el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 3x, hago como en los ejemplos de antes, sustituyo por infinito, entonces tendría infinito al cuadrado menos 3 por infinito. Infinito al cuadrado, infinito por infinito, infinito. Y 3 por infinito, infinito. Obtengo infinito menos infinito. Esto es una indeterminación. Es decir, voy a tener que hacer otras operaciones para poder resolverlo. En este caso, en el caso de las funciones polinómicas, esta indeterminación se resuelve mirando el coeficiente del término de mayor grado. Es decir, en este caso, el término de mayor grado es el x cuadrado. Por lo tanto, el x cuadrado es el que me va a dar la solución. El coeficiente es el número que multiplica al x cuadrado. En este caso, sería 1x cuadrado. Cuando el coeficiente es positivo, la solución del límite es más infinito. En cambio, si el coeficiente fuera negativo, imaginaos que tuviéramos menos x cuadrado, si es negativo, entonces la solución al límite es menos infinito. Por tanto, podemos decir que la solución a este límite que hemos planteado sería más infinito. Y de esta forma resolveríamos la indeterminación mirando el coeficiente del término de mayor grado. Siempre. Voy a resolver otra un poco más compleja, que es el límite cuando x tiende a infinito de raíz de 3 más x menos x. Entonces, tendríamos la raíz de 3 más x, es decir, de 3 más infinito, la raíz de infinito, infinito menos x, lo sustituíamos por infinito, infinito, vuelvo a tener una indeterminación. Por lo tanto, como hemos dicho antes, tengo que ir al término con el coeficiente de mayor grado. O sea, el coeficiente del término de mayor grado. En este caso hay que tener en cuenta que tenemos una raíz. Por tanto, tenemos menos infinito, que esta x está claro que está elevado a 1. Pero el infinito que hay dentro de la raíz, su coeficiente, esta x, en realidad estaría elevada a 1/2 por estar dentro de una raíz. Por lo tanto, el término de mayor grado es menos x. La solución a este límite, al ser el término de mayor grado menos x, en este caso obtendríamos que el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es menos infinito. El siguiente caso es el límite cuando x tiende siempre a más infinito de funciones inversas polinómicas. Es decir, cuando tengo 1 partido de un polinomio. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido
x cuadrado menos 3, lo que yo obtengo es 1 partido de infinito al cuadrado menos 3. Infinito al cuadrado menos 3 lo resolvemos en 1 partido de infinito. Acordaos, como ya hemos dicho antes en otro ejemplo previo, un número dividido por números cada vez mayores tiende a 0. Por tanto, siempre que tengamos el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de una función polinómica, diremos que su resultado es siempre 0. Siempre. Y por último, el último caso de límites cuando x tiende a infinito de funciones racionales, es decir, cuando tenemos la división de dos polinomios. Vamos a dividir en estos límites en 3 posibilidades. La primera posibilidad es el límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de x cubo menos x partido de x cuadrado más 3. En este caso, como podéis ver, en el numerador tengo el término de mayor grado. Como el término de mayor grado está en el numerador, la solución a este límite va a ser más o menos infinito. Siempre cuando yo tengo el término de mayor grado en una división de polinomios en el numerador, la solución al límite va a ser más o menos infinito. ¿Qué me va a dar el signo? El signo del más o menos infinito me lo da la división de los coeficientes de mayor grado del numerador y del denominador. En este caso tendría 1x cubo partido de 1x cuadrado. Es decir, me va a dar el signo 1 entre 1. Como 1 entre 1 es positivo, la solución a este límite sería más infinito. El siguiente caso es cuando yo tengo un límite, una división de polinomios, una función racional, en el que el término de mayor grado está en el denominador. Como el coeficiente de mayor grado, el término de mayor grado está en el denominador, el límite es igual a 0. Siempre. Y el último caso es cuando en el numerador y en el denominador ambos términos y coeficientes son iguales. En este caso tengo x cuadrado en el numerador y 3x cuadrado en el denominador. Por lo tanto, estos límites sí tienen como solución un número en concreto. ¿Cuál? La división de ambos coeficientes que tienen el mismo grado. Es decir, en este caso sería 1x cuadrado entre 3x cuadrado. Por lo tanto, la solución a este límite sería 1/3. El límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 3 partido de 3x cuadrado menos 5 sería 1/3. La división de los coeficientes que tienen el mismo grado. En este caso, estos que tenemos aquí. Y entonces su solución sería 1/3.